las TIC en la enseñanza y el aprendizaje. Entonces, la función de la docencia en estos momentos es hacer cambios que ayuden a promover a los nuevos o a las nuevas generaciones a desarrollar las capacidades que tienen en el contexto con herramientas de la tecnología. Y la necesidad del contacto con dichas herramientas de tipo tecnológico. Por eso la necesidad de la inclusión dentro del aula para un cambio, para mejorar el ámbito de los estudiantes, para promover el querer indagar más en ese campo de la tecnología. Este tipo de ejercicio ayuda al docente a mejorar su metodología, teniendo una mejor disposición con los alumnos en la búsqueda de la recepción del nuevo conocimiento. Hoy por hoy, cuando hablamos de las necesidades de aprendizaje y de las necesidades de formar a los estudiantes, debemos pensar en qué es lo que realmente se requiere. Hoy por hoy podríamos hablar de que hay unas necesidades y unos contextos del hoy versus a los contextos del ayer. Pensamos en que esos aprendizajes deben involucrar de tecnologías innovadoras que siempre aportan y contribuyen a lo que es en el área de la salud, en el área del transporte, como la comunicación y como desde el punto de la energía. Cuando hablamos de la necesidad de formar habilidades, siempre pensamos de hablar de pensamiento crítico, que es que un estudiante tenga esa capacidad de cuestionar lo que aprende, cuestionar lo que está a su alrededor, qué beneficia, qué no beneficia, cómo puede crecer o no. Que entender que no es un sujeto aislado, que requiere siempre del otro, vivir en sociedad, por tal razón requiere una capacidad para trabajar de manera colaborativa o cooperativa, es decir, que desarrolle habilidades para trabajo en equipo, y para ello es necesario e indispensable que adquiera algunas habilidades comunicativas, tanto en un lenguaje oral como en un lenguaje escrito, para fortalecer o crear nuevas relaciones, y todo encaminado a la resolución o solución de conflictos o de problemas. Hoy en día, pues ya hablamos de que se debe pensar en que el estudiante debe crear proyectos para la vida, que el estudiante piense en cómo crear sus propias rutas de aprendizaje, que sea un investigador activo y que desarrolle sus propios ambientes de aprendizaje. Es decir, que su aprendizaje sea adaptativo. Para ello es importante entender y buscar en ellos que el estudiante desarrolle ciertas características. Aquí tenemos 4 características que no son las únicas, pero consideramos importantes, como son la empatía. De nada sirve tener expertos en un área específica, que ese estudiante o ese sujeto que aprende no cuente con esa capacidad de entender al otro, ¿sí? Que sea un ser social, que se forme en el ser, que sea perseverante, porque durante su proceso de aprendizaje siempre va a encontrar dificultades que le van a llevar a que el proceso no sea quizás de la forma que uno anhela, y que obviamente dentro de eso pues tenga una visión que le permita llegar a hacer lo que él quiere hacer, identificando esos aspectos positivos y negativos, y que de esta manera pueda lograr alcanzar sus aprendizajes. Los docentes debemos pensar en 3 aspectos fundamentales cuando estamos haciendo el ejercicio de la enseñanza. Dentro de esos aspectos importantes, debemos tener en cuenta de que el estudiante, cuando partimos desde su niñez, no hay mejor forma que es la de aprender jugando. Es decir, que aquí es donde es importante la lúdica en el proceso de la enseñanza. No se trata de textos, teorías, sino que realmente el estudiante se divierta, que eso que el estudiante o el sujeto que está aprendiendo vea que realmente satisface su necesidad de aprendizaje y que lo haga de una manera divertida, fuera de aspectos monótonos, sino que le permita avanzar de una manera agradable. Que el propósito de lo que se enseñe sea centrado en las necesidades 100% del estudiante. Que esas necesidades que se puedan satisfacer apunten a su contexto,
Es decir, que el estudiante no vea teorías por ver teorías o que el estudiante no vea ver conceptos por ver conceptos, sino que eso que está aprendiendo él le vea sentido, y es allí donde el estudiante puede encontrar que realmente es un aprendizaje significativo, que aporta para su fin. Cuando se hace el ejercicio de la docencia, se debe hacer con pasión. Que el estudiante vea que realmente hay pasión por lo que se enseña, y de tal manera que ese estudiante pueda tener esa pasión por aprender. Aquí vemos los esquemas de aprendizaje y según el video lo que nos recomienda es que miremos cómo es la manera de que el estudiante toma la clase, toma la enseñanza, ¿cierto? Y decirle al alumno qué es lo que hay que hacerlo. Así no lo haga directamente, sino llevarlo por este proceso, encontrando unas etapas que debe hacer de acuerdo al tema, a un tema particular. Tenemos que tener en cuenta las etapas que vemos ahí, las preposiciones e ideas, que ustedes saben que las preposiciones es sacar o los nexos que relacionan diferentes contextos o elementos en una oración. Las ideas hay que llevarlas mediante un proceso hasta llegar al tema de paradigmas y después como la modelación del tema o la asimilación de la comparación con otros conocimientos previos. Por ejemplo, donde dice el tema de la modelación, miramos los mapas, se pueden trabajar mapas conceptuales, guiones, utilizando otros recursos como les dije, el mapa conceptual, el cuadro sinóptico, algunas actividades o todas las actividades que a él se le faciliten y que le permitan adquirir nuevos conocimientos a partir de estas actividades o acciones a las que se refiere. Bueno, los procedimientos mentales, aquí tiene que ver más con el tema mental, psicológico del estudiante. En el video se promueve que el estudiante debe tener esas 6 acciones, que analizar, intervenir, crear, meditar, evaluación y autorregulación dentro de su mente. Él las tiene que trabajar para poder avanzar. O sea, ellos tienen que realizar en sí mismo para hacer dichas actividades, y el alumno debe contar con las capacidades de sentirse y analizar, evaluar el tema que va a realizar. Todo este procesos mentales los adquiere a partir de esas nuevas experiencias, de esos nuevos conocimientos, y cuando hace eso va aportando hacia un análisis crítico donde podrá analizar desde otro punto de vista, desde otra perspectiva, y que le ayude a ampliar su horizonte de conocimiento. El conocimiento procedimental, aquí el conocimiento procedimental se habla de la manera de cómo llegar al conocimiento por parte del estudiante. Entonces, desde la recuperación de un material de información, pasarlo por análisis, comprensión, por las diversas actividades que aquí vemos, que la recuperación, comprensión, análisis, intervención, creación, evaluación, meditación y metacognición. Bueno, cuando hablamos de aprendizaje por automatización y el conocimiento que se adquiere a través de todos esos procesos automáticos, decimos que es algo común y necesario, ¿sí? Es algo que viene inmerso y que ha sido posible captar en el entorno en que nos encontramos. Todos hemos aprendido por automatización y en realidad pues es algo útil porque da respuestas a necesidades inmediatas. Digamos, el aprendizaje de una nueva lengua es más favorable cuando se hace un proceso de inmersión, una inmersión directa en la que todo el tiempo escuchan, hablan y observan pues los procesos en una nueva lengua, y de esa manera se va aprendiendo sin necesidad de estar pensando en un orden lógico que se debe llevar a cabo, y se va a formar, digamos, el concepto o el conocimiento de una forma automática. Sin embargo, este tipo de aprendizajes o de conocimientos generados a partir de la automatización no generan ninguna trascendencia.
Es decir, yo sé una nueva lengua, sé hacer una suma, pero lo voy a hacer de una forma mecánica y no me va a permitir trascender en ese conocimiento. Por eso el llamado es a generar un nuevo tipo de conocimiento que sea más funcional, buscando el qué y el para qué. Bueno, en esa búsqueda del nuevo conocimiento o de un conocimiento más funcional, debemos eliminar los sesgos que han venido rondando desde siempre, ¿sí? Pasar de esos sesgos y eliminarlos, y que en lugar de ellos se permita alejarse de los estereotipos, de las asociaciones arbitrarias, de encontrar siempre una causa y un efecto sin ningún tipo de fundamentación, y por el contrario, pues generar a partir de diferentes estrategias la necesidad constante de desaprender y reaprender. Entonces, de esta manera podríamos eliminar o ir dejando atrás esos sesgos que se nos han venido, infiltrando dentro de los procesos de conocimiento hasta ahora. Bueno, en este sentido, entonces, el docente está llamado a ser un guía que permita o que le colabore a sus estudiantes en seleccionar o filtrar de todo ese mundo de información en el que están, seleccionar lo que sirve, lo que no sirve, de toda esa información, cuáles son los conceptos erróneos o verdaderos que debe aprovechar para fortalecer su autoestima, su autoconocimiento, y generar pues un proceso de autoevaluación. Y de esta manera poder ir forjando, digamos, unos criterios muy sólidos en cuanto a sus conductas, en cuanto a la parte ética, que le permitan desempeñarse como una persona, como un ciudadano o como un profesional, ¿cierto? Siempre el docente va a ser partícipe y va a ayudar en esa guía, en esa transformación y en la creación del proyecto de vida de sus estudiantes. Es aquí donde nosotros como docentes debemos preguntar cómo educar o cómo deberíamos educar a los jóvenes de hoy en día. Y es allí donde nosotros decimos, bueno, hablemos de eduquémoslos en que tengan habilidades para la resolución de problemas, que lo que ellos aprendan sean para la vida, que tengan esas habilidades de trabajo colaborativo, que tengan esa posibilidad o esa facilidad de descubrir para qué son buenos, es decir, cuál es ese talento oculto, ese talento que tiene cada persona en la cual es bueno y lo pueda potencializar o potenciar, que seamos motivadores, vean la necesidad de aprender, la importancia de aprender, la importancia de buscar estrategias que promuevan o faciliten su aprendizaje y obviamente entender que cada estudiante es un individuo único en su forma de actuar, en su forma de ser, en su forma de pensar. Por tal razón, debemos buscar estrategias que ese estudiante le permitan superar sus necesidades de aprendizaje y alcanzar esos objetivos. Entonces es allí donde nosotros decimos, bueno, ¿y qué competencia debería aprender un estudiante en la era digital? Hablamos de que tenga una actitud de innovación o una habilidad para innovar, que entienda de que si ya hay unos descubrimientos o si ya hay unos avances, pues podemos innovar a través de ellos, tomando en cuenta los ya existentes o buscando la posibilidad de generar nuevas innovaciones, que sean proactivos, que tengan esa capacidad y esa disposición de iniciar, de indagar, de buscar, de producir, que tengan esa habilidad para identificar necesidades, que tengan esa habilidad para encontrar problemas y que esos problemas les permitan identificar oportunidades para mejorar, para transformar. Y obviamente todo esto lo requieren a través de que tenga una capacidad analítica, es decir, que ellos puedan tener esa capacidad de observación y analizar, identificar las variables
y a través de ello, a través de procesos, generar unos resultados. Es aquí donde tendríamos que tener en cuenta que la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación establece que un estudiante en la era digital debe desempeñarse o desarrollar 7 competencias. Y son 7 competencias interesantes que permiten que un estudiante pueda ir más allá que manejar una herramienta. A veces desde el área de tecnología informática, o digamos en mi época de estudiante, los profesores se preocupaban porque el estudiante aprendiera a manejar una herramienta. Es que usted tiene que aprender a manejar Word, tiene que aprender a manejar un PowerPoint o una hoja de cálculo, de tal manera de que el docente se centraba en la herramienta y la herramienta era importante. Con esto no quiero decir que la herramienta ha dejado de ser importante. La pregunta es, ¿yo qué puedo hacer con esa herramienta? ¿Por qué debo aprender una aplicación, un software para presentación de diapositivas? ¿Eso para qué me sirve? ¿Sí? Entonces, es allí donde el estudiante debe adquirir la habilidad para que sea desde su autonomía y como una persona responsable pueda identificar las herramientas que le sirven. Es decir, que puedo ver la tecnología como el medio para aprender, más no como el fin del aprendizaje. Que a través de la tecnología pueda establecer sus objetivos y que los pueda llevar a alcanzarlos. Que sea un ciudadano digital, que entienda que tiene unos derechos para el uso de la información que está de manera digital, pero que también tiene unos deberes y unas responsabilidades, que hay que respetar, por ejemplo, la autoría, los derechos de autor, que es decir, que hay un uso ético de la tecnología, que existen unas licencias o que existe una forma en la cual se puede usar el software de una manera ética, sin necesidad. En algunas ocasiones, por ejemplo, un estudiante o se le enseña a manejar la herramienta, se le enseña a manejar un procesador de texto, pero nunca se le advierte que para usar ese procesador de texto debe respetar unos derechos de licenciamiento y que si no lo hace está incurriendo en actos ilegales, está infringiendo derechos de autor, entre otros. Es decir, que sea un ciudadano digital en todo el ámbito, que sea creador de conocimiento, es decir, que tenga esa capacidad de identificar todo ese mundo de información que va a encontrar en el mundo digital, pero que de una manera crítica pueda evaluar lo que está allí y que de esta manera esto realmente sí le sirve o no le sirve, qué puede desechar y qué puede retener. De esa manera va a ir construyendo su conocimiento. Que sea un diseñador innovador. Es decir, siempre cuando hablamos de un problema, cuando hablamos de una dificultad, tenemos que hablar de una oportunidad de mejorar, una oportunidad de crear, una oportunidad para desarrollar una solución. Entonces, es allí donde debemos buscar que los estudiantes sean diseñadores e innovadores, que ellos puedan, que eso que aprenden, de acuerdo a su contexto, cómo lo pueden aplicar y cómo pueden mejorar los procesos, cómo pueden mejorar su estilo de vida, cómo pueden hacer que la tecnología influya de una manera positiva en su cotidianidad, que desarrolle su pensamiento computacional, es decir, que pueda identificar problemas reales y que a través de estos problemas y haciendo uso de las TIC, de las herramientas tecnológicas, puedan automatizar procesos y puedan darle soluciones a los diferentes problemas. Que sea comunicador creativo, es decir, que tenga esa habilidad tanto para desarrollar, para respetar, para dar información, filtrarla, pero que también tenga esa capacidad para comunicar sus ideas, para comunicar eso que él ha construido, para comunicar eso que él ha desarrollado, eso que ha creado, ¿sí? A través de las diferentes herramientas, que él pueda emplear. Y como decía al principio, el ser
humano es un ser social por naturaleza. Por tal razón, una de las habilidades que un estudiante debe desarrollar en la era digital, no la más importante, pero sí muy importante, es que sea un ser social, es decir, que pueda trabajar en equipo, que pueda desarrollar esas competencias de trabajo colaborativo, que sea capaz de comprender que por sí solo no puede quizás llegar a la meta, pero que en colaboración con otros puede lograr cumplir todos los objetivos y que puede llegar a desarrollar de manera eficaz con otros a través de las diferentes herramientas digitales y de esta manera contribuir a la sociedad. En este orden de ideas y buscando lograr obtener todas estas competencias tecnológicas y habilidades comunicativas que nos mencionaba el compañero, se proponen una serie de estrategias para trabajar desde las aulas. Tenemos entonces, por ejemplo, el aprendizaje basado en problemas, en donde se da el análisis y solución a un problema en busca del desarrollo del pensamiento crítico por parte de los estudiantes. Se habla del aprendizaje basado en juegos, en donde se estimula el trabajo colaborativo, el liderazgo, el autocontrol, y pues va a favorecer todo el desempeño dentro de un rol en un trabajo en equipo, como lo mencionaban anteriormente. El aprendizaje basado en casos y basado en problemas, lo mismo que el aprendizaje basado en retos, tienen como un objetivo similar, que es, digamos, involucrar al estudiante en situaciones problema de su vida diaria y una búsqueda de soluciones posibles a través del desarrollo del pensamiento crítico. El aprendizaje basado en potencialidades, que permite pues identificar las potencialidades, valga la redundancia, propias de cada estudiante y hacer énfasis en ellas para que logre un mejor desempeño dentro del rol que él ha designado para su trabajo. Y el aprendizaje basado en evidencias, que nos permite acercar a los estudiantes y a las instituciones a una práctica más, digamos, a una práctica más profesional. Todas estas estrategias van de la mano de procesos de transversalización del conocimiento, de la interdisciplinariedad, de la transdisciplinariedad y de la interconexión. Podemos concluir que dentro del reto que tenemos como docentes es grande, en el sentido de que tenemos una generación de unas necesidades específicas, unas necesidades que van de la mano de la tecnología, y por tanto es imperativo también que nosotros como docentes nos apropiemos de dichas habilidades y que de la mano con el estudiante logremos esa transformación, dándole lugar primeramente al sujeto que aprende, es decir, al estudiante, como protagonista principal del proceso en esta era digital.